El día de hoy, que estamos en nuestra fiesta de primicias, yo quiero enseñarles de qué manera yo logré llegar a darle mi primicia a Dios. Por esta razón he titulado mi prédica Camino hacia mi primicia. Y quiero comenzar leyendo una parábola que Jesús enseñó. Esta parábola está en Mateo 13, del 3 al 9. Entonces vamos a la Biblia. Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron en tierra fértil y como produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y esta parábola la comienzo relatando porque habla acerca del terreno. Y el primer punto que quiero enseñarles hoy es acerca de dónde mi semilla está sembrada. Y es en un terreno. Sé que hay terrenos que muchas veces pasan desapercibidos, como hay otros que no es el terreno correcto o el adecuado, o sencillamente algo lo destruye, y está el terreno fértil, que es el terreno correcto. Entonces mi primer punto va a ser acerca del terreno. Y quiero comenzar pues contando básicamente y relatando lo que fue mi testimonio y mi testimonio de vida. Desde pequeña crecí en un hogar cristiano. Mis padres pues toda la vida se dedicaron a lo que era el ministerio. Era la típica niña pequeñita con sus mediecitas, zapaticos de charol, su vestidito. Y siempre estuvo en lo que fue la iglesia. Realmente desde que fue niña ellos sembraron en mí la semilla de estar en la casa de Dios. Y fui creciendo en este ambiente. Iba mis domingos a mi escuela dominical, estaba en mi escuela infantil, servía, me gustaba mucho, digamos, estar en lo que eran las clases, aprender de las clases, era muy participativa. Pasados los años, me incliné por la danza, porque me gustaba muchísimo danzar, y comencé en el ministerio de danzas. Comencé a danzar y bueno, ahí les van mostrando algunas de las imágenes de esos pues momentos que viví. Comencé a danzar, comencé a servirle a Dios y pues toda mi vida desde que era pequeña mi hermano y a mí nos enseñaron lo que era la adoración, la alabanza y lo que eran los caminos de Dios. Fui creciendo, tuve la oportunidad de estar en institutos bíblicos, en un instituto bíblico que se llamaba Rema, de la Iglesia de Colombia. Ahí aprendí bastante y bueno, realmente creo que, digamos, esta introducción es de que mi terreno siempre fue la iglesia y mi semilla siempre estuvo en la iglesia, en un terreno pues cristiano, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarles a ustedes el día de hoy, ustedes pueden tener una semilla, sí, y pueden tener un terreno, claro está, pero ¿de qué te sirve a ti tener el terreno y la semilla si tú no activas la semilla? Y quizá muchas veces pensamos que está activa o que por el hecho de que nuestros padres nos han impartido o nos han impuesto esto, la tengo activa y realmente pues no es así. Pasados los años, en mi terreno y pues en mi vida y en nuestra vida familiar, llegó un momento bastante complicado. Un momento donde le llamo pérdida porque en ese momento lo veía como una pérdida y fue un momento difícil para mi familia, fue un momento donde empezamos a aprender, donde hubieron muchas cosas que lastimaron de pronto mi corazón. Pero lo importante de esto no es qué fue lo que sucedió, qué pérdida tuve, porque como todos nosotros hemos pasado por momentos demasiado complicados, momentos donde creemos que ya no hay nada que hacer, momentos donde hemos de pronto hasta perdido todo y no le vemos de pronto una salida.
Y lo clave cuando llegó la pérdida y llegó el diluvio sobre mi familia y sobre mi vida, fue darme cuenta de qué actitud tomé yo en el momento que llegó la tormenta a mi vida. Y muchas veces llegan momentos difíciles a nuestra vida, pero no tenemos la actitud correcta, no lo asumimos con la actitud correcta. Claro, cuando llega este diluvio o esta tormenta, nuestra familia creó un hueco, porque toda pérdida deja un hueco bastante grande, y este hueco solo habían dos formas de llenarlo. La primera lo podía llenar con Dios, o la segunda podía llenarlo con algo totalmente diferente a Dios. Mi decisión no fue la más acertada y decidí llenar el hueco con otras cosas que no eran Dios. Y en esta pérdida, y traje esta semillita o esta plantica que representa como si fuera mi vida o mi crecimiento. En ese momento estaba así, cuando llega el diluvio y paso por mi tormenta, empecé a perder muchas cosas. Y parte de cuando tú tienes una pérdida o una tormenta en tu vida es que comienzan a haber ramas que comienzan a ser arrancadas. Y así comencé a hacer yo. Yo comencé a alejarme de Dios, comencé a tener amistades que no me convenían, comencé a estar en ambientes incorrectos, comencé a colocar en primer lugar otras prioridades en mi vida y así sucesivamente hasta que mi planta o mi semilla se murió, se marchitó y se secó. Yo nunca entendí realmente lo que estaba pasando en ese momento. Tuve miles de momentos donde le pregunté a Dios y le dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué si hemos sido buenos? ¿Por qué si toda la vida te hemos servido? Si toda la vida hemos estado pues bien contigo. No entiendo lo que pasa en mi vida. Pero aún así decidí seguir mi rumbo en lo que estaba. No me alejé totalmente de Dios, de que pues me perdiera en el mundo, no, tampoco llegué hasta allá, pero sí era un asistente más a la iglesia. Era una persona que venía los fines de semana, me sentaba, escuchaba la prédica, recibía, pero seguía viviendo mi vida normal, como la venía llevando. Hasta que un día, como les comenté que comencé a colocar como prioridad otras cosas, que no fue Dios en mi corazón, comencé a tener una especie de pronto de capricho, le llamo yo, o de querer hacer lo que yo quería, o de querer hacer lo que a mí me parecía que estaba bien. En ese momento comencé a trabajar en 2 trabajos. Un trabajo pues era prácticamente toda la semana y el otro trabajo requería prácticamente todo mi tiempo el fin de semana. Trabajaba hasta altísimas horas de la noche, estaba exponiendo también mi vida, pues al estar, digamos, en este tipo de trabajo que tenía, pero yo sentía que yo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo por algo que yo quería y sencillamente para mí estaba bien en ese momento. Hasta que un día me estrellé. Un día me levanté, iba a mi trabajo regular de la semana, y ese día me levanto y tengo una crisis de migraña súper fuerte, como nunca antes la había tenido. La cabeza yo sentía que se me iba a estallar, sentía que no daba más. Me tuvieron que llevar al hospital, me calmaron, digamos, la crisis que tenía de ansiedad y de pronto de carga con medicamento. Me lo trataron, pero yo dije, bueno, esto debe ser producto del estrés y ya pasó, fue hoy, pues mañana ya voy a estar bien y sigo en mis cosas. Al siguiente día me levanto para ir a trabajar y nuevamente vuelvo a recaer y vuelvo a terminar en la clínica. Yo nunca había tenido, digamos, de ese tipo de crisis tan seguido. O sea, nunca había vivido algo que de pronto fuera como una alerta para mí. Y en ese momento me di cuenta que era un llamado de Dios que me decía, no más. Para y detente en la manera en la que estás viviendo. ¿Por qué? Porque me estaba afectando a mi salud, o sea, ya atentó de pronto contra mi salud. Y ahí quiero leer un texto en 1 de Pedro 5:10 que dice, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En ese momento, cuando yo leo esto y dice, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca, yo entendí que la única manera en que yo podía regresar a donde yo estaba era morir a la manera en la que yo estaba viviendo. Y muchas veces nos cuesta aceptar que tenemos que morir a algo, porque creemos que está bien, porque creemos que estamos haciendo bien en pues, lo que estamos haciendo. Y yo dije, si yo no muero, no voy a vivir, o si yo no muero, no voy a poder ser restaurada. Y en Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá una abundante cosecha de nuevas vidas. Amén. En ese momento, cuando yo leo eso, era más claro que tenía que morir para vivir. Entonces, lo primero fue el terreno donde plantaron mi semilla, lo segundo fue el diluvio y la prueba difícil que viví, y el tercero era mi momento de morir para ser restaurada. En ese momento decido entrar en el proceso de restauración, y restaurar significa volver a su estado original. En Jeremías 15:19 dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. En ese momento, pues la restauración hizo parte de todo el diluvio que cayó sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Y qué pasa cuando tú estás viviendo un momento difícil o un diluvio en tu vida? Claro, el diluvio, como lo dice la Biblia, llegó y arrasó con absolutamente todo, pero el terreno siempre estuvo. ¿Y qué pasó con las semillas que estaban en ese terreno cuando el diluvio vino sobre el terreno? Fueron limpiadas, restauradas, procesadas y volvieron a comenzar. En este momento yo entendí que ese diluvio que yo había vivido y que esa restauración que estaba próxima a vivir era mi momento para volver a comenzar. Luego de esto, cuando yo tomo la decisión realmente de querer volver a comenzar, decido comenzar mi proceso y decido ir a buscar en otro lugar que no fuera acá en el país, un momento para volver a encontrarme con Jesús, un momento para volver a ese estado original en el que yo estaba cuando era niña. Decido irme, para mí no fue fácil, tuve que obviamente dejar pues a mi familia, yo nunca había salido, nunca me había ido de mi casa a ningún lado, entonces pues para mí era una experiencia retante, y estaba muy emocionada porque igual estaba expectante de lo que iba a pasar conmigo. Así que decido irme y comenzar mi proceso de restauración, y comienzo mi proceso en Hillsong, en Barcelona, que es pues mi segunda casa, y amo y hablo de ellos bien porque sembraron muchísimo en mí. Llego a Hillsong a hacer mi proceso en internship y comienzo, pues bueno, lo primero era conocer el grupo y pues nuestro profesor nos iba a indicar de qué manera íbamos a comenzar a servir. Entonces nos dijo, bueno, ustedes van a servir en tal y tal área. Yo súper emocionada, yo dije, no, pues la área que Dios me ponga, yo ahí voy a servir, yo con toda la actitud siempre, ¿no? Luego, resulta que Hillsong no tiene un local, por decirlo así, o sea, no tienen una iglesia como tal, un establecimiento, así que allá rentaban el local por servicios. Entonces llegó el momento pues de que los domingos era rentado, así que ¿qué tocaba hacer? Montar la iglesia y desmontarla, ¿sí?
pues como para que me entiendan. Pues resulta que el profesor me dice, perfecto, es tu momento, así que Juanita, estos 3 primeros meses, tu grupo es el montaje. Pues yo hasta el momento ahí todo perfecto, yo pues muy bien, el montaje, el servicio, muy bien, todo muy bien. Cuando él dice, no, pues y entonces dice, bueno chicos, como en la clase introductoria, nos vemos el sábado a las 5:50, 6 de la mañana para comenzar el montaje. Cuando a mí me dice eso, yo como así que a las 6 dentro de mí, porque como así que a las 6 de la mañana el montaje. Y en la reunión principal de la iglesia comenzaba a las 10. O sea, ¿cómo voy a llegar a las 6 para comenzar a las 10? Empezando porque nunca en mi vida me había levantado a esa hora ni para ir a la universidad. Así que en ese momento cuando yo llegué, yo dije, bueno, no pasa nada, solo va a ser un día el que tengo que madrugar, solo voy a madrugar los domingos y voy a comenzar a montar. Así que llegó el domingo, yo con toda la actitud, porque pues era parte de mi proceso, llegué al lugar donde era el montaje. Cuando el profesor dice, bueno, se ubican aquí, 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 y ven estos 3 camiones, eran 3 camiones grandes, muy grandes, todos vimos los camiones y él dice, perfecto, entonces vamos a comenzar a bajar todo lo que está en los 3 camiones. Yo me acerco a los camiones y empiezo a ver, eran unas varillas gigantes, unas cajas pesadas, eran cosas que yo decía, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo yo voy a cargar esto? Yo, empezando porque no tengo mucha fuerza, pero decía, ¿cómo voy a cargar esto? ¿Cómo así que tengo que hacer esto? Para mí, en ese momento, yo no entendía lo que estaba pasando, pero fue como si Dios me pegara una cachetada en ese momento. Y en ese momento entendí que Dios me iba a formar en el proceso y que Dios iba a formar mi carácter en medio de ese proceso que iba a comenzar. Las primeras semanas debo confesar que fue muy fuerte para mí, incluso llamé a mis papás a decirles, yo no sé en qué me metí, yo no sé qué pagué, yo no venía a esto, yo no sé qué hago acá, yo venía buscando pues otras cosas y pues estoy haciendo esta labor. Pero recordé una frase que dice, mientras más sudes en el entrenamiento, menos sangre derramarás en la batalla. Y ahí, entendí que lo que yo estaba viviendo era parte de mi entrenamiento. ¿Qué tuve que hacer? Aceptarlo y seguir adelante. Nunca dejé atrás el proceso que comencé a vivir allá. Y quiero leer Isaías 55, 10, 11, cuando dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. En ese momento yo había entendido que el lugar donde Dios me había enviado y el lugar donde yo había llegado era mi momento de comenzar a dar fruto. En ese momento comencé a tener distintas experiencias en Hillsong. Comenzamos a tener labor con personas que eran pues de la calle, habitantes de la calle. Comencé a ir a repartirles palabra, íbamos a darles pues algo de comer, personas digamos llegaron a encariñarse muchísimo con nosotros. Era un tiempo en el que además de dar algo, porque lo dábamos con todo nuestro corazón, dejábamos esa semilla de Jesús en sus corazones. Y bueno, seguido a este proceso, yo siento que en el momento en que yo estuve allá y lo que fueron las clases y mis momentos, fue donde Dios me regresó a donde realmente yo tenía que estar. Fue un momento en el que yo comencé
a tener de nuevo la relación firme y constante que quería con Dios. Comencé a tener intimidad con Él, comencé a buscarlo, comencé a orar, comencé a sanar muchas de las cosas por las que estaba herida. Y quizá era algo que yo había hecho desde pequeña, porque servir lo he hecho desde que estoy pequeña, pero lo había olvidado, lo había dejado y había dejado que eso se secara en mí. Y Dios hizo que volviera a producir la semilla que estaba en mí. Y yo quiero decirte el día de hoy, si tú has tenido alguna caída, si tú has tenido un golpe, si tú has vivido un momento en el que realmente tú dices, Dios mío, me he dado tan fuerte, me he dado tan duro conmigo misma y con la vida, yo vengo a decirte que si eso en algún momento hizo eco en tu vida, si eso en algún momento te dijo no puedes más, no puedes más, la voz de Dios hoy te dice levántate, ponte firme y prepárate, porque es el momento en el que vas a recibir la cosecha que Dios tiene para ti. Bueno, y básicamente comencé a darme cuenta que Dios veía más allá de lo que yo me limitaba a ver. Y bueno, en cuarto lugar, o mi cuarto punto en la historia, el primero fue la semilla, el terreno, se los recuerdo, el segundo fue el diluvio, el cuarto fue el proceso, el tercero, perdón, fue el proceso, y el cuarto fue comenzar a descubrir y a obedecer. Y hay un versículo en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados según su propósito. Como les explicaba, tienen la semilla y tienen el terreno. Sí, pudieron haber pasado por un momento difícil, un momento de diluvio, un momento que no fue fácil, pero de nada les sirve ya tener la semilla y el diluvio y no conocer, la semilla y el terreno y no conocer el propósito de esa semilla. Y aunque la semilla siempre estuvo en mí y pues digamos en mi proceso fui descubriendo que sí, que yo la tenía ahí y que estaba en mí, fue cuando descubrí mi propósito y comencé a darme cuenta que lo que yo estaba haciendo era lo que amaba. Comencé a darme cuenta que servir me encantaba, comencé a darme cuenta que quería estar metida en todo lo que pudiera estar metida, comencé a darme cuenta que quería asistir a todas las reuniones, fueran de jóvenes, ancianos, mamás, papás, todo, así no fuera nada de eso, yo quería ir a todo porque estaba apasionada por lo que estaba haciendo y estaba apasionada por aprender y servirle a Dios. Y en Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. En este momento me di cuenta que la semilla que mi padre y mi madre habían sembrado en mí no era cualquier semilla y no era una semilla chiquita o no era una semilla pues pequeña, sino era una semilla sobreabundante. Y ahí me empecé a dar cuenta que Dios es un Dios sobreabundante y que cuando tú siembras sobreabundantemente, recoges sobreabundantemente. No solo fue la semilla que un día ellos impartieron en mí, sino fue esa semilla que yo también comencé a dejar en las personas que fueron parte de mi proceso en Barcelona. Y siempre fui constante, siempre fui una persona que lo que dio lo dio con el corazón y que parte de este proceso me enseñó a dar todo genuinamente y a darlo con el corazón como Dios siempre lo ha enseñado. Y en quinto punto, quiero hablar de perseverar y cosechar. En Eclesiastés 11:6 dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad
o de la otra o de quizá de ambas. En este momento yo me di cuenta, gracias, yo me di cuenta de que aunque habían pasado diluvios, aunque habían pasado muchas cosas a mi vida que habían sido de pronto difíciles, me di cuenta que esa semilla que ellos un día sembraron y perseveraron por verla en algún momento de su vida cosechada, era el momento o había llegado el momento de que vieran la cosecha de lo que habían sembrado. En ese momento perseveré. ¿Y cómo perseveré? Me preguntarán muchos. Perseveré en mi relación con Dios, fui constante en la búsqueda con Dios, le entregué absolutamente todo a Él, le entregué el control de mi vida, le entregué el control de mis decisiones, encontré un apoyo en personas y en amigos que fueron un impulso muy grande para este proceso que comencé a vivir y comencé a cosechar poco a poco lo que ellos sembraron en mí. Y cosecha significa hallar, adquirir, descubrir, sorprender y recibir para un propósito. En Eclesiastés 3:11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo no entendía el alcance que había tomado mi proceso y lo vine a entender cuando logré ver lo que Dios ya había hecho en mí. En el momento en que yo decido regresar a mi país y despedirme de personas que amo con todo mi corazón y que se convirtieron en mi familia en el proceso mientras estuve allá, muchos de ellos dejaron algo en mí que no se me olvida. Y ellos me decían, gracias por enseñarme. Y yo dentro de mí decía, pero ¿qué te he enseñado? Si yo fui la que vine a aprender, si yo fui la que vine a que me enseñaran a mí. Me dijo, gracias por enseñarnos porque nos has enseñado tanto con lo que has hecho acá. Nos has enseñado tanto con tu proceso, nos has enseñado a un cambio, nos has enseñado a perseverar, nos has enseñado a tantas cosas que lo único que yo pude decir fue gracias Dios, porque yo logré reflejar tu amor y reflejarte a ti al lugar donde yo iba sin ni siquiera yo misma darme cuenta que lo estaba haciendo. En ese momento regreso pues acá al país. Finalmente llegué a cumplir con mucho de lo que Dios me ha llamado a hacer aquí y a discipular personas que fui y que discipulaba incluso a la distancia porque no podía tener contacto con ellas. Y me di cuenta y empecé a descubrir el corazón hermoso que tenían las niñas que yo discipulaba. Luego de esto empecé a hacer que las demás personas, y no solo las personas que discipulaba, sino los que me rodeaban, que me decían, pero ¿a qué te fuiste? ¿Pero ya te graduaste? ¿Pero qué estás haciendo allá? ¿Cómo así que un proceso con Dios? ¿Cómo así? Me empezaban a preguntar de la manera en la que yo estaba viviendo ahora. Y esa fue mi manera de comenzar a sembrar en ellos. Esta plantita que ven aquí es prácticamente como si fuera mi vida. En mi momento pasó mi diluvio, mi planta fue destruida, purificada, renovada. Y aquí volví a comenzar a sembrar ese pequeño fruto que poco a poco va a ir trayendo mi cosecha. Y me preguntarán, ¿cómo lograste recibir esa cosecha y tener lo que hoy tienes? Y solo hay una clave, como dice el apóstol. Y es colocar a Dios en el primer lugar. Eso significa primicia. Primicia significa primer lugar, primero y principio. En ese momento yo decidí que Dios era mi primer lugar. Decidí entregarle a Él todo, decidí decirle a Él, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de lo que yo he sembrado, tú tienes el control hasta de lo que yo he perdido y me enseñas a través de todo esto.
Y muchos se preguntan, sí, lo coloco en el primer lugar, pero ¿de qué manera yo puedo honrar a Dios con mis primicias? Y la manera en que tú lo puedes honrar, lo he dicho, primero, colocándolo a Él en primer lugar. Segundo, obedeciéndolo y sometiéndote a lo que Él manda, que fue lo que yo hice. Y tercero, honrándolo con todo lo que tú tengas. Con todo lo que tengas en tu vida, con todo lo que tengas en tu vida financiera, con tus relaciones, incluso con tu familia, con tu vida, con la manera en la que llevas tu vida. Cuando tú honras a Dios, todo, absolutamente todo lo demás viene detrás. Y en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Y quiero que se pongan en pie, iglesia. Quiero que se pongan en pie y ahí en ese lugar donde se encuentran, yo quiero decirles que si ustedes tienen una semilla o han tenido una semilla y estuvo en un terreno y el terreno se ve afectado, ya sea porque hayan vivido un proceso que te trajo pérdida, un proceso que te trajo dolor, un proceso que te causó incertidumbre, un proceso que no te permitió avanzar, yo vengo a decirte el día de hoy que Dios es un Dios que te restaura, un Dios que te purifica, un Dios que te limpia, un Dios que te procesa. Y en medio de ese proceso, Dios te va a llevar a perseverar. Persevera, no te rindas si ves las cosas difíciles. Permite que ese diluvio te limpie, te purifique y te lleve a perseverar para alcanzar la cosecha, dándole el primer lugar a Dios y sembrando de nuevo tu semilla. Te aseguro que tú, tu casa y tu familia verán el gran fruto que Dios tiene para ti. Y bueno, por último, quisiera que ahí en el lugar donde tú te encuentres, escuchemos una canción que fue muy significativa dentro de mi proceso y que seguramente en este momento puede ser algo que tú necesitas escuchar y decirle a Dios. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fui vencido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. ¿Quién me encontró? Tú y yo soy. Tu amor me cambió mi error. Tu gracia cubrió. No puedo entender. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Mientras
pronto tuyo soy. Tu amor me cambió mi dolor. Tu gracia cubrió. No puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor. Tu amor que no se puede comprender. Gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. Jesús, tal como soy, me ¿Sabe? Qué mañana tan linda, ¿verdad? Ella ha contado su proceso de todas estas cosas que pasó. Hubo muchas noches, porque ese proceso lo estaba viviendo yo. O sea, uno vive su proceso del divorcio, porque el proceso fue el divorcio. Y uno lo vive como padre cuando se rompe una familia. Ella lo vivió como hija. Y muchas noches, ella no sabe, pero muchas noches yo entré a solas con Dios y yo le decía al Señor, yo sé que parte de lo que ella está viviendo, parte de esa rebeldía, parte de esa desobediencia, pues es el resultado de lo que ha pasado en la vida de sus padres. Si a veces uno como una persona madura no puede manejar ese tipo de situaciones y cargan tanto, pues piense usted en lo que un adolescente o un joven puede estar pasando. Pero recuerdo que en esas noches que yo me encerraba ya, porque muchas de las cosas que ella estaba haciendo yo no estaba de acuerdo y no me llenaban de orgullo ni me hacían sentir bien. Pero recuerdo que yo entraba allá en esa intimidad con Dios y le decía, solo te pido esto, no la sueltes, no la sueltes. Porque el único que puede volver a enderezar lo que hay sobre ella eres tú. Yo no lo podía hacer. Yo no lo podía hacer porque yo era parte del problema. Yo era parte de la causa de su problema. Pero ¿sabe? Y qué buena la enseñanza que ella ha traído. Ven Mateo, ven Sara, sube acá, Zoe, Natalie, ven con Junior. Uno a veces vive procesos y en esos procesos que ella enseñaba de cómo la hoja, los frutos de esa planta se iban arrancando, uno en esos procesos pierde gente, pierde relaciones, pierde amistades. Esta iglesia prácticamente fue renovada, me atrevo a decirlo, en un 90%. De esa generación que la conoció a ella niña, no hay ni el 5% que había en esta iglesia. Dios trajo una generación nueva. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no soportan tu crisis. Hay gente que no soporta. Hay gente que creen que nosotros, por ser una familia pastoral, no somos seres humanos y no tenemos conflictos y no tenemos necesidades. Pero que el mensaje
el mensaje, yo un día le dije al Señor esto: jamás yo voy a forzar mis hijos a que te sirvan, jamás. Y fui claro desde niño y le decía al liderazgo de aquella época: yo nunca voy a meter a un hijo al ministerio por ser mi hijo. Si no es Dios el que los llama y si no es Dios el que trabaja con ellos, yo jamás. Si Mateo quiere ser piloto, ingeniero, arquitecto, que sea lo que él quiera hacer. Pero si un día vienen al púlpito y vienen al ministerio, hazlo porque tú los llamas. Y voy a explicarle esto. Voy a decirle qué me llena de orgullo y qué me llena de paz en esta mañana. No solo ver mi casa sirviendo a Dios, y no ha sido solamente el fruto de mi trabajo. Yo reconozco el trabajo que la madre de ellos ha hecho en ellos, los principios, los valores. Es más, nosotros somos gente de corazones sanos. Yo le he inculcado a mis hijos, a mi esposa: uno tiene que ser una persona de corazón sano para subirse a un altar. Hoy que la nombré pastora, me llamó la atención algo que Natalie dijo allá en la oficina. Natalie me dijo: en esta clase de ceremonias donde Mateo es ordenado pastor, donde Juanita es ordenada pastora, la señora Juana debiera estar ahí acompañando a su hijo en ese nombramiento. Yo sé que ya no está acá, pero sé que está en el internet. Porque es que usted nunca tiene que dejar de ser un hijo de Dios viviendo la circunstancia que viva. Usted no tiene que tener enemigos. Y si usted va y le pregunta a la mamá de ellos cuál es el mejor papá que hay sobre esta tierra, ella va a decir que el papá de los hijos de ella, porque es la verdad. Uno tiene que reconocer, y el trabajo de esa mujer ha sido este fruto que está acá en estos 3 muchachos mayores. Pero yo quiero tomar estas palabras para decirle a padres que están acá, porque yo sé que aquí hay padres que están luchando con sus hijos, con la rebeldía, con esa niña que se quiere ir al mundo, con la que se quiere ir a la fiesta, con la que está fumando, y eso lo carga uno como papá. Pero quiero que usted tome este mensaje que Juanita enseñó en esta mañana: mientras haya una semilla, tarde o temprano habrá un fruto. Va a haber un fruto, y le guste al diablo o no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Te vengo a anunciar que tus hijos servirán a Dios, que aunque tus ojos no lo vean hoy, mañana estarán en este templo adorando. Yo te vengo a profetizar que no se acaba el año sin que tus hijos toquen el piso de este templo. Adorarán a Dios. Tus hijos no serán padres solteros. Tus hijos no sufrirán divorcios. Tus hijos no probarán la droga. Estén donde estén, profetizo, serán ministros y sacerdotes de Dios en las naciones de la tierra. Si alguien lo cree, diga amén. Yo lo creo.